Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de la construcción del estadio de Boca. En este capítulo vamos a continuar armando toda la parte alta de la segunda bandeja, donde estarían las cabinas y o palcos, ¿sí? Ya que no sé bien qué hay en cada parte, pero como hicimos en el capítulo anterior, toda la parte central va a ser de cabinas. Como ven, ya lo tengo terminado casi al 100%. Faltaría colocarle las puertas más que nada para acceder a cada una de las cabinas. Y además estuve haciendo también el piso interno en la parte alta de esta segunda bandeja en toda la vuelta, toda la vuelta no, sino recorriendo las tres tribunas. Bien, en este capítulo vamos a continuar con los sectores de las esquinas, más que nada de la parte lateral y un poco de la cabecera, que como les dije no sé si hay cabinas o una especie de palcos. Como ven, las cabinas de transmisión ya están todas decoradas, se podría decir, están todas igual por su interior. Y el piso también, como ven, está hecho, ¿sí? Faltaría armar algún estilo de iluminación, pero la verdad no sé qué se puede armar. Igual cada uno puede armar el tipo de iluminación que quiera, ¿sí? Como ven, también me falta esta parte, pero después la voy a hacer fuera de cámara. Estuve tapando lo que sería la tercera bandeja con bloques amarillos. Menos estas partes de acá que son el piso y parte de la tribuna también llegando a las salidas. ¿Ven? Este sector de acá. Que no quedaría muy prolijo si lo tapamos, porque el bloque amarillo quedaría por acá. Así quedaría medio raro capaz. ¿Ven? Quedaría esta línea hacia atrás. Pero bueno, eso lo puede decidir cada uno cómo quiere ir haciéndolo, ¿sí? Algo que hice en el piso, como verán, en vez de hacerlo con bloques amarillos, lo hice con piedra, ¿sí? Ya que me estuve fijando. Y parecería ser que en el estadio hay como un piso de hormigón también en este color gris. Así que terminé usando piedra, ¿sí? No bloques amarillos como habíamos usado en esta parte de acá. Y habíamos empezado a armar en el capítulo anterior. Así que habría que hacer este pequeño cambio. Si armaron el piso amarillo, reemplazarlo por bloques de piedra. Bien, quedaría más o menos de esta manera. Vamos a cambiar toda esta parte rápidamente. Bien, una vez que hayamos hecho eso, como ven, el piso llega a la punta de cada una de las cabeceras, ¿sí? De ambos lados. Así que ya tendríamos parte, o lo que sería el piso, ¿no? De la segunda bandeja. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Nosotros en esta parte que tenemos acá, como un bloque más arriba de lo que es el piso de la segunda bandeja, lo vamos a cerrar un poco, a ver cómo podríamos hacerlo, por cada una de sus puntas, ¿sí? Esta punta de acá, como ven, tenemos esto que sería una escalera que nos permite llegar desde la parte baja de la segunda bandeja a la parte alta y acceder al piso de toda la segunda bandeja. Así que estos dos bloques los tendríamos que dejar libres. En este primer bloque de acá, que es donde colocamos bloques de piedra en la tribuna, deberíamos de cerrar. Así que vamos a sacar eso de ahí y esto de acá para colocar bloques de piedra de esta manera, ¿sí? Quedaría algo más o menos así. Y esto lo vamos a levantar. Tenemos 2, 3, 4 bloques. A ver, más o menos podría ser. Sí, puede ser 4. Y cerrar en este cuarto. Va a quedar medio bajo igual. No, queda muy bajo me parece. Así que vamos a sacar esto. Este bloque no. Ahí. A ver, desde el frente. No, vamos a darle entonces. Tenemos 4. Vamos a darle un quinto bloque de altura. Quedaría de esta manera. Bien. Y en el quinto sí armaríamos el techo. Ya que se ve
En realidad, en este estadio que estamos haciendo no se va a ver. Por el tema que tenemos la tercera bandeja muy pegada a la segunda bandeja. Pero en el estadio original se ve que esta parte de acá tiene un techo recto, ¿sí? Que no es el mismo que la forma de la tribuna, como estábamos haciendo nosotros, ¿sí? Acá en las cabeceras, en las cabinas, perdón, hicimos eso, de que la forma continúe lo que es la tribuna. Pero bueno, no se nota igual mucho ya que al taparla con amarillo bajamos un bloque más todavía la parte del techo, así que no se va a notar mucho. Pero bueno, se ve en imágenes del estadio que tanto el techo de las cabinas de transmisión como esta parte quizás de palcos es recta, ¿sí? No es a la misma altura ni siguiendo la forma de la tribuna, sino que es toda recta. Pero bueno, eso lo decide cada uno cómo quiere hacerlo. Yo creo que hacerlo de esta manera va a quedar bien, porque en esta parte que es la más alta tenemos 3 bloques y acá que es la parte más baja tenemos algunos bloques más, ¿sí? Eso por este lado. Por el otro lado que hicimos una pequeña pared de hormigón amarillo, la vamos a romper. Hay poca luz acá, vamos a colocar esto. La vamos a romper y la vamos a reemplazar también por bloques de piedra, ¿sí? Va a quedar ahí, un bloque de piedra. 2, 3, 4, 5, más o menos. De esta manera. Ahí, por acá. Y quedaría algo así. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Por la parte de atrás, toda esta parte de acá, que nosotros tenemos losas, también vamos a armar una pared, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer primero es sacar todas las losas que colocamos en esta parte de acá atrás. De esta manera, ¿ven? Y vamos a extender uno o dos bloques más esta parte de bloques de piedra. Quedaría algo así. Si quieren pueden colocar este bloque de piedra para que no quede el hueco, aunque después se va a tapar. Pero bueno, como cada uno lo quiera ir haciendo, ¿bien? Algo así. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, ya que acá tenemos 4 bloques hacia atrás. Nosotros tendríamos que acá armar una pared que después va a tener algunos huecos donde serían las puertas. Pero no me gusta, queda como un poco chico. Así que vamos a darle un bloque más, a ver. Tendríamos 5. Yo creo que ahí podría quedar mejor, quizás. Vamos a probar igual, ¿no? Agregarlo. Y ver cómo quedaría la pared de atrás. Después se puede sacar o agregar todavía uno más. Sí, eso ya. Cada uno también lo puede ir viendo cómo hacerlo. Pero bueno, ahora tenemos 5 hacia atrás. Esto cerraría acá y ahí más o menos. Si yo cierro acá, vamos a ver cómo quedaría. Ahí, uno más. Sería algo más o menos así. Por acá me queda un espacio para circular, sí. Creo que ahí estaría bien, ¿no? O sea, después de la losa, darle 5 bloques de piedra hacia atrás. No quedaría mal. Se puede dar hasta un sexto bloque. Pero ya empezamos a achicar esta distancia que tenemos acá con la pared exterior. Así que yo creo que de 5 bloques hacia atrás después de la losa estaría bien. Lo que habría que hacer ahora es armar toda esta pared de acá, ¿sí? Y también armarle, ya que estamos, el techo. Bien, así que hago un pequeño corte, armo toda esta pared de atrás, le armo también el techo a todo este bloque que va a estar acá. Y volvemos para continuar con la construcción del estadio de Boca. Bien, una vez que hayamos armado la pared de atrás y todo el techo, debería quedarnos algo más o menos así. ¿Ok? Visto desde lo que sería la tribuna, tendríamos esta vista. Bien. Algo que me olvidé de comentarles es lo siguiente, no es muy complicado igual tampoco. Como de este lado, ven en esta punta tenemos una escalera allá arriba.
de este otro lado de acá, contra la división, también tenemos una escalera. ¿Sí? Ese fue un pequeño detalle que me olvidé de comentarles. Así que, si quieren no la hacen, tampoco no va a pasar nada. ¿Sí? Es solo un pequeño detalle, nada más. El que la quiere hacer, podemos hacer lo siguiente. ¿Por qué no? A ver, probemos con sacar estos dos bloques que tenemos acá desde la división. El primero y el segundo nomás. Vamos a esto reemplazarlo por piedra. Quede ahí. ¿Sí? Ahora, acá tendríamos que romper toda esta parte de la pared que armamos. Esta parte de acá atrás. De esta manera. También vamos a tener que romper esto del techo. Y en este tercer bloque que tenemos acá, ya que sacamos el primero y el segundo, es donde tendríamos que cerrar nuevamente toda la pared lateral de este bloque. Así que vamos a hacer ahora. Quedaría algo más o menos así. Ahí esto se iría. Esto de acá también se iría. De esta manera. Acá habría que completar los bloques del piso. Ahí y acá. Acá podemos colocar, a ver, un bloque amarillo capaz. Que quede así. ¿Por qué no? Y acá levantar los bloques de la pared. De esta manera, ¿ven? No es muy complicado ni nada, así que el que lo quiera hacer lo hace. Para darle quizás un poco más de detalle. Esta parte del techo también la sacamos. Ahí. Hasta llegar al frente. Esto vamos a dejarlo. Esto lo sacamos. Y eso de ahí lo dejamos. ¿Ven? Quedaría algo así. Por este lado ahora también tenemos una pequeña escalera. Después, esta sí va a estar más complicada de hacerla porque en la parte central de lo que sería este sector de la tribuna también hay otra escalera. Pero, ¿cómo la podemos hacer? A ver, vamos a probar. Acá, ¿cuántos bloques tengo? Yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Bien. Vamos a hacer 27 dividido 2 nos daría 13,5. Así que sería el bloque número 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Este sería el bloque central. El tema es cómo hacer la escalera, ¿no? En sí tendría que ser en diagonal hacia atrás, quizás. Pero como ven, no va a quedar parejo tampoco. Desde acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Encima no tiene un centro exacto. Y si sacamos, si no, el centro de la tribuna, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. Esto sí sería el bloque número 16. Dejamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ese sería el bloque central de la tribuna. Pero ¿cómo hacemos una escalera ahí? Porque en sí tendría que quedar en diagonal. O sea, como que la escalera subir acá, ¿ven? Desde la parte central de la parte baja a la parte central de la parte alta. Pero no va a quedar bien. Así que lo que yo voy a hacer es no armar esta escalera en la parte central, ya que como hay una escalera en la parte central de este sector, también habría que abrir el hueco en la parte central de todo este bloque. Sí, es por eso más que nada que estoy intentando encontrar alguna forma de hacerlo, pero como no va a quedar prolijo, prefiero no hacer ese detalle de esa escalera
y que el bloque quede completo, ¿sí? Y me queden las dos escaleras por las puntas, más que nada. Bien. Ahora, a esto que tenemos acá, habría que hacerle algunas divisiones, que las vamos a hacer como columnas en la parte central, ya que adentro no sé si está dividido o no. No pude encontrar nada de información sobre eso. Pero bueno, vamos a armar aunque sea columnas en la parte de la barrera esta que tenemos acá, como para darle una sectorización. Y después toda esta parte la vamos a dejar completa, ¿sí? Sin armar paredes internas. Porque, como les dije, no encontré información ni ninguna foto de cómo es esta parte y no sé si tienen paredes adentro o no. Y si no, las podemos armar también esas paredes. Qué sé yo, ahí también va a depender de cada uno, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con lo siguiente. Acá entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 bloques. Bien, 26. A ver si hacemos 4 y en el quinto, 4 en el quinto, 4 en el quinto, 4 en el quinto, 2, 4, 5. Creo que va a ser la forma más fácil de hacerlo, porque sí o sí uno va a tener que quedar más grande. Si no, podemos hacer más grande el de la parte central. Tenemos 2, 4 en el quinto, 2, 4 en el quinto, y este va a quedar de 6. Porque allá tenemos 4 en el quinto, 4 y en el quinto bloque. Sí, vamos a hacerlo de esta forma. La verdad no sé cuántas divisiones hay acá, creo que hay más. Yo voy a hacer así, poquitas nomás. Porque si no habría que hacerlo muy chiquito y no me gusta cómo queda. Lo que habría que hacer, si no, podemos hacer 3 en el cuarto. 3 al cuarto ahí. 3 acá. Ahí. 1, 2, 3. Perdón. 1, 2, 3 acá. 1, 2, 3. Y este quedaría chico también. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Van a ser pocos, pero dentro de todo queda más o menos parejo, ¿sí? Casi todos iguales. Subimos las columnas hasta llegar a la parte de arriba. De esta manera. Esto no es muy difícil de hacerlo. ¿Ven? Se vería algo más o menos así. Y ya que estamos, ¿por qué no vamos a cerrarlos adentro también? Sí, vamos a cerrarlos. La pared lo podemos cerrar en línea recta. Pero el tema que, a ver si lo cerramos en línea recta, ¿cómo queda? Sí, capaz que tenemos 4. 1, 2, 3, 4. En el quinto es este bloque. Sí, acá lo vamos a cerrar en línea recta. De esta manera. Ahí. Capaz que todos nos queden mejor cerrándolos en línea recta. Y si no, habría que cerrarlos un poco en diagonal. Tengo 4 acá. 1, 2, 3, 4. El quinto es este. Este va a quedar cerrado en diagonal de esta manera. La pared ahí. Pues tengo que dejar 4. Tengo 1, 2, 3, 4. El quinto es este bloque. Este también va a quedar cerrado en diagonal. De esta manera, ¿ven? Y acá sí lo vamos a tener que cambiar porque va a quedar raro. Si no, cerrado recto. Ya que los otros están cerrados en diagonal. Estos dos quedarían medios raros. Además, no sé si estos nos van a quedar un poquito más grandes todavía. Pero bueno, tengo el primer bloque acá. Tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5. Este es el más grande. 5, 6. Cerraría acá. La diagonal hacia atrás. Si no, hacia adelante. Va a quedar medio raro ahí. Pero bueno, podemos cerrar en diagonal acá. Hacia atrás. De esta manera.
Ahí. Y este de acá cerrarlo en diagonal hacia este lado. Va a quedar grande la parte, el primero en la parte de atrás. Este de acá, ven, va a quedar un poco más grande en lo que es la parte de atrás, ya que al cerrar todas en diagonal hacia atrás, para tratar de que queden lo más iguales posibles, hay uno que va a ser seguramente, depende cómo lo hagan, el de la punta, que va a quedar raro. ¿Sí? Ven cómo queda. Queda de esta forma media rara, como si se abriera al ir hacia atrás. Pero tampoco queda mal. ¿Sí? Esto lo vamos a levantar hasta llegar al techo para que quede cerrado. De esta manera. Y hacemos lo mismo con cada una de estas divisiones. Que como les dije, el que quiere hacer las hace. Y el que no, no. ¿Sí? Pueden hacer solamente la columna de la parte de adelante y dejarlo completo. Todo esto de acá, sin ninguna de las paredes. Que tampoco quedaría mal. Bien. Quedaría de esta manera. Visto desde adelante se vería algo más o menos así. Bien. Ahora a cada uno de estos habría que colocarle una puerta. Que como les dije, en eso como les dije no. Sino como les vengo diciendo, en eso también vamos a estar complicados. Porque la puerta quedaría rara. Se podría colocar quizás acá. Pero, a ver. Vamos a probar. Vamos a agarrar una puerta de roble de estas. Vamos a colocarla ahí. Vamos a colocar luz acá. Desde acá no queda mal. Pero la puerta abierta, ven, quedaría esta parte de acá arriba, ¿sí? Pero bueno, tampoco queda tan mal. Esto puede quedar así. Y en el bloque de la puerta colocar una losa para poder subir. De esta manera. Y si no, otra cosa que quizás quede mejor, lo que se puede hacer es abrir un hueco en la pared. Por ejemplo, acá en la punta quedaría raro, así que vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo de acá. Vamos a colocarlo más adentro quizás. A ver. Vamos a hacer de día. Para que se vea un poquito más, aunque sea. Lo podemos hacer el hueco en estos dos bloques. De la parte central, se podría decir. Ahí, ¿ven? Y por la parte de afuera, o sea, no de afuera, sino de la parte de adentro de la tribuna, colocar 3 losas ahí para poder subir sin tener que saltar. Después, en este de acá, podemos armar un hueco en el bloque central y uno hacia cada lado, que este hueco quede más grande para que quede centrado. Si no, quedaría corrido hacia uno de los costados, o para que quede centrado habría que hacerlo también de un bloque. Pero prefiero hacerlo de 3 bloques y que me quede centrado de esta manera. Ahí colocamos algo de luz ahí arriba, 4 losas por abajo y ya lo tengo centrado acá para poder entrar. En este de acá tendríamos que hacer lo mismo, abrir un hueco de 3 de esta manera. Colocar 4 losas acá. Y me faltaría abrir el primero de este lado. A ver. Vamos a salir por acá. Estos dos me quedarían a abrir. Este de acá va a quedar raro también. Y vamos a abrirlo completo también. De 3. Ahí. Porque acá como tengo una línea de 2, no es bloques en diagonales como estos de acá. También queda un poco raro, ¿sí? Pero bueno. No quedan mal tampoco. Quedaría de esta manera. Y este de la punta vamos a abrirle un hueco. A ver. Yo tengo 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 5, 2, 4. Este sería el medio. Y vamos a abrirle uno hacia cada lado, ¿no? Para que queden casi todos iguales. Ahí. Y un par de losas por acá. Vamos a hacer que sobresalga. No, esa no. Y esta tampoco. Ahí, 3. Más. Bien. Este queda de 3. Esta queda de 2. Porque es justo la parte central.
Se podría sacar si no uno hacia este lado, pero como ven no quedaría centrado, así que vamos a dejarlo acá y que quede una puerta de 2. ¿Sí? Yo los voy a hacer así, abriéndole el hueco, pero como les dije, abriendo el hueco y el hueco es de 2, no de 3, como abrían estos de acá. Así que acá le falta uno, ahí, y acá también le falta uno. Como les decía, el que quiere colocar puertas, la puede colocar. No hay ningún problema. Si agarran la puerta, ven más o menos en qué bloque les conviene. Nada más que la puerta, en este caso, como tenemos bloques en diagonal, va a quedar recta hacia un lado. Por ejemplo acá, ¿ven? Si yo tuviera cerrado, este lado de acá, acá quedaría raro encima. Así que tendría que cerrar acá y la puerta colocarla ahí, pero ven, queda este hueco. Entonces acá tengo que levantar otra pared por acá. Entonces prefiero abrir el hueco y no colocar la puerta. Así que quede el hueco abierto. Después, ya que estamos con las puertas, vamos a colocárselas a las cabinas. ¿Sí? Vamos a entrar por acá al costado. Justo este bloque no, que tengo la escalera, si no la tengo que sacar. Vamos a entrar por acá. Vamos a cerrar y vamos a empezar a colocarle las puertas a cada una de las cabinas. Acá también, cada uno ve dónde las quiere colocar. ¿Sí? Yo en mi caso voy a ir viendo en cada una. En esta de acá, por ejemplo, la voy a colocar en el bloque de esta punta. Quedaría ahí. ¿Ven? Que ahora hacia este costado. En esta de acá, lo voy a colocar en el de esta punta. Como ven, yo lo fui diseñando más o menos ya sabiendo dónde las iba a colocar. Entonces, donde está la puerta, que es en este bloque, ahí, donde está la puerta, adelante no hay nada. ¿Sí? Yo puedo llegar hasta adelante del palco. Lo que es la mesa, que hicimos acá con losas, está de este costado. ¿Ven? En esta lo hice así. En todas, en realidad, traté de hacerlo lo más parecido posible. Acá también, donde está la puerta, adelante no hay nada. Lo que son las sillas y la mesa está de este lado de la puerta. Pequeño detalle, si quieren hacerlo así, lo pueden hacer. Porque si no, quedaría raro. ¿Sí? Tener, por ejemplo, ¿no? En este caso, la puerta la voy a colocar en este de acá. Por ejemplo, tener la puerta acá. Abrir al revés, ahí. Tener la puerta acá y tener esto ahí. No queda mal. Pero no me gusta porque en este caso, al hacerlo así, o sea, agregar este bloque con una losa, tendría que agregar una palanca más acá para que quede simétrico y parejo y agregar otra escalera acá. Entonces ya me queda una entrada muy, muy chica. O sea, entro y me choco con una escalera acá. Entonces prefiero no tener esa escalera. Y así fui más o menos diseñando cada uno de las cabinas. En esta se puede colocar en cualquiera de las dos partes. ¿Sí? Yo en mi caso lo voy a colocar de este lado. Más o menos por acá. Ahí que abra siempre hacia la pared del costado. Acá en la parte central vamos a hacer lo siguiente. Ponemos ahí. Esta, como ven, la voy a colocar acá. Y la siguiente, o sea, la de la cabina de al lado, la voy a colocar de este lado. Sí, van a quedar separadas por un bloque. Solo en la parte central. Después las demás, como están separadas, van a quedar cada una con su puerta. ¿Sí? Vamos a entrar acá. Vamos a pasar a la cabina de al lado, que es esta de acá. Y acá lo mismo. Vamos a cerrar esto, perdón. Acá la puerta va a estar de este lado, en una de las cabinas, y del otro lado pegada a este lado. ¿Ven? Ahí quedan las entradas a la cabina de la punta y esta cabina que está acá. Y de este lado quedan las entradas a estas dos cabinas. Ahí y ahí. Después volvemos a tener separadas por las escaleras, así que nuevamente elegimos dónde queremos colocarlas. En ese caso va a quedar ahí. Y así hacemos con cada una de las cabinas.
Bien, una vez que le hayamos colocado las puertas a cada una de las cabinas, ahora sí tenemos acceso sin tener que romper la pared a cada una de las cabinas. Además tenemos hecho este bloque de lo que serían, quizás son palcos, la verdad no sé decirles bien qué son, o cabinas, ¿por qué no? De este lado, así que tendríamos que empezar, o no, vamos a ver, sí, capaz que sí. Ah, una pequeña cosa que no sé cómo la podríamos llegar a hacer es, en esta separación que nos quedan entre las cabinas que tienen vidrio y estos bloques de acá, es en este hueco, ¿sí? Que tenemos en esta separación, hay como si fuera una pared amarilla, ¿no? Pero la pared tiene la misma altura que la pared de las cabinas, que en mi caso es de un solo bloque, ya que esta distancia entre la segunda y tercera bandeja es tan baja, me quedó de un solo bloque. Si no, acá se podría agregar un segundo bloque de esta manera, ¿sí? Algo así. O no, ya sé, podemos dejarlo de un bloque, ahí y acá, dejarlo como estaba de un solo bloque y hacer lo siguiente. Como ven, tenemos dos sectores, ¿sí? Separados por las escaleras. Tenemos una escalera de este lado, una línea de 2, 4, 6, 8 bloques, una escalera, 2, 4, 6, 7 bloques acá, ¿sí? No es la misma cantidad que tiene el estadio original, sino que el estadio tiene un sector más, o sea, tiene 3 separaciones de esta, ¿sí? Tendría como una escalera y otra línea de 7 u 8 bloques más. Pero bueno, a mí me quedó de 2. No pasa nada. Vamos a hacer lo siguiente. La primera línea de 8 que tenemos acá, lo que sería la tribuna, la vamos a dejar como está, ¿sí? Tiene la misma altura que la parte de las cabinas. Esta línea que tenemos acá, que es la que está pegada a esta división que le armamos al lateral, vamos a sacar su último bloque. De esta manera, ¿ven? Ahí. Y por acá vamos a completar un bloque amarillo. Que el piso que tenemos adentro quede en la misma línea de la tribuna, ¿sí? Lo que sería ahora el último bloque. No como acá, que la tribuna está como un bloque por encima del piso, sino que quede en la misma línea, de esta manera. Y acá, para que quede todo igual, vamos a reemplazar una línea con bloques de piedra, para que quede de esta manera. Entonces, vistos desde afuera, tenemos esa parte, o sea, esta línea de 8 más alta y esta de acá más baja. Y ahí más o menos le damos como un detalle más parecido a lo que es el estadio, ¿sí? Ahora lo que habría que hacer es lo siguiente. Empezar con ese mismo bloque que hicimos de este lado de la tribuna, hacerlo también de este otro lado de acá. Lo único que va a cambiar es que de este lado va a ocupar esta curva que tenemos acá, que es la misma que ocupa de aquel lado, desde la división que tiene el lateral hasta la división de la cabecera con el lateral. Todo este tramo de acá va a ser igual. Y además hay que hacerlo en esta parte de acá, ¿sí? Desde la división del lateral con la cabecera hasta esta otra división que tenemos acá, que tiene paneles de vidrio. Hasta acá habría que hacerlo. En mi caso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. El que lo quiere ir haciendo, lo puede ir haciendo. Y si no, pueden esperar hasta el siguiente capítulo y les voy mostrando más o menos cómo hay que hacerlo. Básicamente hay que repetir lo mismo que tenemos de aquel lado, nada más que de este lado va a ser un poco más grande, ¿sí? Va a tener una escalera por este lado, otra escalera sobre esta punta, o sea que va a estar cortado. Y en esta de acá más o menos lo mismo, en realidad tiene más escaleras, tiene una en la punta, o sea una en cada punta, y tiene dos, creo, en lo que sería
la parte del bloque. Y quizás de este lado sí se puede hacer, que es más derecho. Acá en esta parte no. Esta parte va a quedar igual que aquella de allá. Pero nada, gente. Esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!